Soy Mariel Elgueta y en nombre de la Cámara Alemana les doy la bienvenida a nuestro webinar El papel de las auditorías remotas en la sostenibilidad de los sistemas integrados de gestión de las empresas, realizado junto con nuestro socio Sudesco Energy con la participación de la señora Mary Mitma como expositora. Mary Mitma es ingeniero ambiental especialista en calidad del medio ambiente, salud, seguridad ocupacional. Cuenta con un MBA y más de 350 auditorías de tercera parte de certificación en los diferentes sectores del país. Actualmente es consultora senior en sistemas de gestión no sostenible, con 16 años de experiencia profesional en el ámbito nacional e internacional en la implementación y auditorías de sistemas de gestión. Les recuerdo que en caso deseen obtener un certificado digital de participación, pueden solicitarlo a través de mi correo. Antes de dar el pase a nuestro expositor, le brindamos unas recomendaciones a tomar en cuenta. Por un tema de seguridad, les agradeceremos identificarse con su nombre y apellido y no utilizar un alias. En caso no podamos identificarlo, mi compañera Karin Amezquita le consultará sus datos por el chat privado. Las personas identificadas podrían ser retiradas de la sala. Les agradeceremos mantener su micrófono en silencio y sus cámaras apagadas durante toda la presentación para evitar interferencias. Con relación a las preguntas que puedan tener, las podrán realizar en el chat grupal y yo procederé a leerlas una vez finalizada la presentación. Sin mayor preámbulo, le damos la bienvenida a nuestra expositora Mary Mitma. Mary, muchas gracias. Muchas gracias, Mariel. Bienvenidos a todo el grupo. Permítame un segundo, voy a presentarla. Mariel, si me das acceso para presentar, por favor. Perfecto, ahí se ve perfecto, Mary. Sí, perfecto, muy bien. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Mariel me ha presentado, vamos a llevar a cabo esta presentación de auditorías remotas y su papel en la sostenibilidad de la organización. Vamos a, no sé por qué no avanza Muy bien. Se ve la página bien, ¿no? Perfecto. En contenido vamos a ver, primero recordar la parte principal del rol de las auditorías. Vamos a ver cómo se está llevando a cabo estas auditorías de certificación en el contexto actual. Vamos a dar alcance respecto al Foro Internacional de Acreditación, digamos que es el ente que ampara y valida los procesos de evaluación de la conformidad. Vamos a dar algunos aspectos en función a las normas que ha emitido el Foro Internacional de Acreditación y la ISO 19011 respecto al manejo de las auditorías remotas. Y el punto 5, algunas buenas prácticas en función pues a las auditorías que hemos podido realizar, ¿no? en esta nueva práctica. Muy bien, las auditorías son procesos de evaluación de conformidad, ¿no? Recordemos, las auditorías son un requisito solicitado dentro de las normas internacionales en la estructura de alto nivel. El requisito 9.2 demanda la ejecución de auditorías. Por lo tanto, es es mandatorio hacerlo dentro de los sistemas de gestión, mucho más si están certificados, ¿no? Ahora sí, hay que recordar algo, hay que precisar algo, sí. En cualquier etapa de los sistemas de gestión integrados, sea calidad, medio ambiente, salud y seguridad, la auditoría va a tener un papel importante. Por ejemplo, si estamos diseñando un sistema de gestión, vamos a tener que elaborar una auditoría de diagnóstico, ¿no? Para poder ver cuál es, digamos, el nivel, cuáles son las brechas respecto a la conformidad de ese sistema con los requisitos. Si ya el sistema está diseñado e implementado, vamos a pasar a una auditoría de tercera parte, una auditoría de certificación. Antes de esto tendremos que hacer una auditoría interna,
¿no? Que ya les comenté que es un requerimiento solicitado por estas normas internacionales. Si el sistema es maduro, también aplica lo propio, ¿no? Tenemos que hacer auditorías para poder asegurar la adecuación del sistema, ¿no? Tenemos muchos cambios en el contexto y es necesario mantener la práctica de las auditorías a fin de lograr, pues, los resultados de mejora continua del sistema. Acá vamos a recordar algunos tipos de auditoría, ¿no? Tenemos la auditoría de primera parte. ¿Qué es la auditoría de primera parte? Es una autoevaluación que la misma organización hace respecto a su sistema de gestión, ¿no? Emite un resultado, este resultado va a la alta dirección y, por supuesto, esto se va a traducir, el resultado va a ser el informe de auditoría. Tenemos la auditoría de segunda parte, que es una auditoría que lo demanda un cliente a una parte interesada externa, ¿no? Por ejemplo, no sé, tenemos el cliente podría demandar a un contratista realizar una evaluación de conformidad en función a la norma ISO 45000, ¿no? De salud y seguridad. Entonces, cuando yo tengo interés de que sea evaluado una parte interesada externa, aplica una auditoría de segunda parte. Igual voy a tener un producto, no un informe. Si es una homologación, seguro va a ser una evaluación de conformidad, etc. Tenemos las auditorías de tercera parte. Estas auditorías son auditorías realizadas por organismos independientes. Estos organismos independientes pueden ser, como bien lo dice la presentación, acreditadoras o casas de certificación, ¿no? En el frente de sistemas de gestión evalúan a la organización respecto al cumplimiento de los requisitos de la norma y el producto, por supuesto, además de confirmar que el sistema está implementado, que digamos es lo más valioso para la organización, también, por supuesto, se emite una certificación. Entonces, esta certificación, por supuesto, más allá del certificado, acá vamos digamos, a detallar que un aspecto relevante es la confianza que emite el certificado a la organización. Y en ese nivel de confianza mucho tiene que ver los organismos de acreditación y los organismos de, digamos, certificación. Muy bien, entonces recordando, digamos, algunos aspectos respecto a las auditorías y rol de las auditorías, vamos a ver cómo se están llevando a cabo estas auditorías en este contexto, ¿no? Vamos a recordar de la última encuesta de la ISO del 2018, tenemos 1 millón de organizaciones, ¿no?, que mantienen su certificación en lo que aplica a sistemas de gestión. Tenemos pues una serie de normas de sistemas de gestión, siempre liderando la gestión de calidad, la ISO 9000, ¿no?, la ISO 14000. Entonces, estas organizaciones, más de 1 millón de organizaciones, han aportado recursos, ¿no?, recursos financieros, humanos, tecnológicos, para poder implementar un sistema y certificarlo, ¿no? Entonces, todo este logro pues tiene que mantenerse. Y por supuesto las auditorías apoyan a la continuidad del mantenimiento del sistema de gestión. Por ejemplo, hablando de los procesos de certificación, que son procesos valiosos para muchas de las organizaciones, ¿no? Estas, ¿qué van a demandar? ¿No? Como señalamos acá, van a demandar auditorías iniciales o de certificación, van a demandar auditorías de mantenimiento. El proceso de certificación dura 3 años y dentro de estos 3 años la organización debe pasar auditorías de seguimiento o de mantenimiento. Esto es un acuerdo entre la organización y la casa certificadora, cada 6 meses o anual. En lo que dura el proceso de certificación, una vez que vence el certificado, meses antes tenemos que hacer una auditoría de recertificación, ¿no?, para poder mantener el certificado. Luego también, si aplica, tenemos que hacer algunas auditorías, digamos, especiales de revisión de no conformidades, además de la auditoría interna, ¿no? Entonces, tenemos pues varios frentes de requerimientos de evaluación de conformidad
para poder sostener pues estos sistemas de gestión, ¿no? Vamos a avanzar. En el contexto actual, ¿no? Estamos ahorita en contexto pandemia, COVID-19, ya sabemos todos los efectos, la verdad que el alcance de esta amenaza, porque es una amenaza del contexto externo, no es multidimensional, no solo nos va a afectar en el frente biológico, ¿no? Sino tenemos el frente económico, el frente social, de seguridad, etcétera. Vamos a ir mirándolo a lo largo de la presentación también. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? Hay normas que se han actualizado entre el 2018 y el 2019, hay normas que se han actualizado, hay normas nuevas que se han emitido de sistemas de gestión. Por ejemplo, una bastante reconocida es la OSAS 18001, ahora ha sido reemplazada por la ISO 45001. La ISO ha sido generada en marzo, ¿no? Publicada en marzo del 2018. Y por supuesto los organismos de evaluación nos dan 3 años para que podamos adecuarnos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en marzo del 2021 se vencía, bueno, ya falta poco, ¿no? Si nos damos cuenta, ya estamos a mitad de año, ya se fue el 2020, y en marzo del 2021 tendría que todas las organizaciones ya haber migrado a esta nueva versión. Bueno, considerando este contexto, muchas de las organizaciones han parado, muchas de las organizaciones están replanificando el negocio y reestructurando a muchos aspectos internos, ¿no? Entonces, este fin va a tomar recursos, va a tomar tiempos y por lo tanto, en coherencia al contexto, se ha dado un plazo de 6 meses adicionales. ¿Qué quiere decir? Ya no va a vencer en marzo, sino va a vencer en septiembre del 2021. Lo propio va a pasar con la norma de sistemas de gestión de la energía ISO 50001, ¿no? Que se aprobó en el 2018. Esto fue en agosto del 2018, y la ISO 22000, que es de inocuidad de alimentos, que salió en junio del 2018, también vamos a tener un plazo adicional de 6 meses, ¿no? Entonces, esto en el sentido, digamos, de actualización o migración. Ahora, para los sistemas que tenemos certificados, pues la ISO 9000, donde está con certificación vigente, ¿no? Estamos en el 2.º año de certificación y por lo tanto me aplica mi auditoría de seguimiento. Ahí les he puesto la fuente, todo esto es sacado de la IAF, como les comenté, es el Foro Internacional de Acreditación que ampara los procesos de evaluación de conformidad. Ahí tienen la fuente, para que ustedes con todo el tiempo tienen estas preguntas y otras. Yo estoy presentando acá, digamos, algunas de interés colectivo. Bueno, la 27, teniendo en cuenta este periodo extraordinario, todas las evaluaciones, vigilancia quiere decir seguimiento, o recertificación pueden posponerse hasta 6 meses, y así como también los temas de acreditación. Acá hay algo interesante porque, digamos, a primera respuesta, la respuesta es no. Es no, ¿no? Las casas certificadoras, los acreditadores debieran cumplir su programa tal como está previsto, ¿no? Y es más, hace referencia a la IAF ID 12, ¿no? Entonces, esta es una información documental que está asociada a la evaluación remota, ¿no? Entonces, como les comento, la primera respuesta de la máxima autoridad de evaluación de conformidad es decir no. Casa certificadora, acreditadora, trata de cumplir tu programa. Utiliza la información referida a la gestión de auditorías remotas. Sin embargo, igual se hace la precisión. En caso que no se cumplieran las condiciones, ¿no? Tenemos la norma también referenciada, la ID3, ¿no? Que es la norma de gestión de eventos extraordinarios, ¿no? Ya desde el 2011, la IF identifica pues a la pandemia, terrorismo, ataques, guerras y otras circunstancias, digamos, catastróficas o disruptivas, ¿no? Que pudieran afectar tanto a los organismos de evaluación de conformidad como a la organización,
¿no? Entonces, en caso si fuera pues la condición extrema, donde no se puede acceder a la organización, así como la casa certificadora tiene pues algunas limitantes, se puede dar hasta 6 meses. Eso es como, digamos, como precisión complementaria. Nuevamente recalco que, digamos, hay que hacer los esfuerzos para poder cumplir los procesos de evaluación. Muy bien, entonces esto es lo aplicable al contexto en el proceso de certificación, donde vemos que el papel de las auditorías pues es un papel tiene un papel relevante. En el alcance, hemos hablado respecto a la IF, vamos a recordar un poquito qué es. Voy a bajar. Entonces, la IF es el International Accreditation Forum, ¿no? El Foro de Acreditación Internacional. Como les dije, genera lineamientos mandatorios y lineamientos de información para los organismos de evaluación de la conformidad, ¿no? La acreditación asegura a los usuarios la competencia e imparcialidad del organismo acreditado. ¿Qué es lo que dijimos respecto al certificado, ¿no? Yo tengo mi certificado, pero más allá, digamos, del tangible o del certificado, lo que realmente agrega valor es la confianza que genera ese certificado a mis partes interesadas, ¿no? Entonces, por eso es importante que las organizaciones evalúen bien quiénes los están evaluando, ¿no? Bajo qué organismos están acreditados, y así poder cumplir pues una confianza ante mis partes interesadas relevantes, ¿no? Por eso acá decimos que el valor principal de los certificados es la confianza. Y en la escala de control, acá un poco para que nos dejemos entender, ¿no? En la escala de control de los procesos de evaluación de conformidad, tenemos al Foro de Acreditación Internacional, que es el paraguas, digamos, es el principal ente de aseguramiento de la evaluación de la conformidad. Tenemos a los organismos de acreditación, ellos son los que reciben todos los lineamientos, ¿no? Para que puedan aplicar en este proceso de conformidad, no solo de sistemas de gestión, como dice acá el PPT, ¿no? También para productos, servicios y otros. Ahorita nos estamos enfocando a los procesos de auditorías de sistemas de gestión. En este sentido, organismos de acreditación que dan soporte a certificados de sistemas de gestión, por ejemplo, tenemos a UCAS de Reino Unido, INACAL del Perú, IRAN de Argentina, ICONTEC de Colombia. Recuerdo cuando trabajé en Venezuela está Fondo Norma, ¿no? Entonces tenemos así, y son pues organismos de normalización de los diferentes países, donde las casas certificadoras pues pueden cumplir también los requisitos de los acreditadores, tienen una escala de control mayor a los organismos de certificación y, por supuesto, dar confianza a los certificados que emitan estas casas de certificación. Casas como ¿quién? Bureau Veritas, que es la casa para la cual yo hago auditorías de tercera parte, SGS, seguro han escuchado de Serper, que es digamos, el local, una casa de certificación local. Tenemos a ICONTEC también, que está como organismo de certificación, además de AENOR y otros, ¿no? Y luego están las organizaciones certificadas, ¿no? Las organizaciones certificadas que nos llegan, por supuesto, los lineamientos a través de las evaluaciones de conformidad que hacen estas organizaciones. Por lo tanto, la IF recae o impacta directamente a estos organismos. Sin embargo, nosotros también no debemos estar ajenos a estos lineamientos. Muy bien, en este contexto tenemos varias normativas de la IF que aplican pues a la ejecución de auditorías remotas, ¿no? ¿Cómo es que le vamos a dar continuidad al proceso de evaluación de conformidad, ¿no? En la etapa, como le digo, que nos encontremos. Ya les había mencionado la IAF ID3, ¿no? Que es para la gestión de eventos extraordinarios o disruptivos. Tenemos la IAF MD4 del 2018. Este es un documento mandatorio para el uso de tecnología de la información y comunicación, las TIC, ¿no? Esta va a ser importante en el uso para, digamos, que las casas certificadoras y acreditadoras planteen sus mecanismos, ¿no? de control en estos procesos.
Tenemos la IF-12, que es un documento informativo para los principios de evaluación remota. Tenemos la IF-MD5 del 2019, que es un documento mandatorio que determina los tiempos de auditoría, ¿no? Bajo condiciones normales nos determina pues unos tiempos y nos da también algunos alcances en caso que se haga un proceso remoto. Tenemos una guía de prácticas de auditorías remotas para la gestión de calidad. La verdad que esta está bien interesante. En función a esta también hemos hecho esta presentación, ya que compila las normativas principales para el manejo de auditorías, digamos, remotas. Esta ha salido en abril, el 16 de abril del 2020. Disculpen. Un poquito de agua. Salió en abril del 2020. Y lo interesante es que ha sido elaborado por la ISO y la IAF, ¿no? O sea, han visto la necesidad, digamos, de generar un documento guía, pauta, que integre dos normativas relevantes para la gestión de auditorías en este contexto, ¿no? Ha sido elaborada en función a la IAF-MD 4 y a la ISO 19011. Entonces, de ella también vamos a hablar en lo que va de la presentación. Muy bien, vamos a dar el concepto, algunos alcances de auditorías remotas, ¿no? ¿Qué es lo que nos señala la IAF-MD 4, ¿no? Que es la normativa mandatoria para las TIC. Auditorías realizadas utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Las TIC se usan en las evaluaciones de los sistemas de gestión de las empresas, ¿no? Utilizando software y hardware, tales como teléfonos inteligentes, dispositivos de mano, computadoras portátiles. Bueno, tenemos acá un abanico de posibilidades, drones, cámaras de video. En realidad, en función a los recursos de los organismos de evaluación y la organización, esto se tiene que planificar previamente, ¿no? Si estamos hablando de una auditoría de tercera parte o una auditoría de certificación, la organización con la casa certificadora van a acordar cuáles de estos dispositivos se tienen que usar, ¿no? Evidentemente la casa certificadora va a tener un alcance, digamos, de manejo de TICs, y también la organización. En función al mismo, tiene que haber un acuerdo. Ejemplo de uso de las TIC, ¿no? En las auditorías. Lo podemos usar, por supuesto, en las reuniones, en la reunión de apertura, en la reunión de cierre, durante las entrevistas, por teleconferencias, incluye el audio, por supuesto, en las auditorías y evaluación de documentos y registros, ¿no? Se puede grabar también la información, evidencia, y proporcionar acceso visual, ¿no? A las instalaciones. De acá vamos a detallar ya respecto a los aspectos de manejo de las auditorías, ¿no? Es importante precisar que en la directiva, la IFMD 5, que es la que establece tiempos y algunas prácticas en la utilización de estos medios remotos, en inicio, antes de esta situación de pandemia, lo que se indicaba era que el manejo remoto en la auditoría está orientada a la revisión de documentos, registros, entrevistas al personal y trabajadores. Digamos, a ese nivel se limitaba el uso, ¿no? Y en un porcentaje, digamos, establecido, menos del 30%. Eso era lo que se indicaba, pues, en las directivas de la IEF, de cómo se deben manejar pues estas auditorías remotas, porque eran igual, sí, no solo se están usando desde ahora, ya se venían usando, eran prácticas de hace muchos años, pero digamos en una utilización limitada, ¿no? Pero ahora, bajo este contexto nos hacemos la pregunta, si tomamos, digamos, estos lineamientos tal cual están establecidos, ¿y cómo cubriremos los requisitos de operación, de control operacional, digamos, los requisitos de campo, los requisitos asociados a los principales riesgos, controles ingenieriles, controles administrativos, ¿no? En campo. Entonces, si solo se nos da el lineamiento de una revisión documental. Entonces, también lo que ha comentado la IEF es en este contexto de pandemia,
no se aplicarán todas las restricciones impuestas a las auditorías remotas, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Así como se están dando plazos, se están, digamos, también estas organizaciones internacionales están dando alternativas, guías y lineamientos para poder sostener, pues, a las organizaciones, a apoyar en, digamos, en mantener sus certificados a través de sus auditorías. Evidentemente, pero sí tienen material. Evidentemente nos vamos a apoyar, pues, digamos, en estos nuevos requisitos, ¿no? Como les comentaba, no se aplicarán todas las restricciones impuestas a las auditorías remotas, por lo que el control de proceso, el control de riesgo en campo, ¿no? Digamos, las auditorías a los procesos críticos, la observación digamos, de algunos controles en lo que aplica salud y seguridad, medio ambiente, se podrá auditar vía remota hasta el final de la emergencia, ¿no? Entonces eso ya, pues, se estará diciendo cuándo se termina, pues, este tema de pandemia. Es importante evaluar cada caso. Esto también es importante tener en cuenta que no, más para procesos de evaluación de tercera parte, en el caso de certificaciones, va a haber si bien es cierto, no hay muchos limitantes, pero va a haber un porcentaje que quizás va a aplicar a hacerlo en situ. Esta validación lo tiene que hacer el área técnica de la casa certificadora. Sí, hay alguna interferencia. ¿Me escuchan bien, Mariel? Sí, Mary, se te escucha perfecto. Alguien había habilitado su micrófono. Por favor, les repetimos nuevamente que mantengan sus micrófonos en silencio. Muchas gracias. Ok, muy bien. Entonces yo sigo. Pensé que yo también estaba con interferencia. Muy bien, entonces, como les comentaba, vamos a evaluar cada caso de evaluación, ¿no? Si estamos en una evaluación de tercera parte, ¿no? O una auditoría de seguimiento de certificación, o una auditoría nueva de certificación, vamos a entrar. Muchas organizaciones quedaron listas para su proceso de certificación y vino la pandemia, ¿no? Entonces ya he recibido muchas llamadas como, ¿cómo vamos a hacer? No vamos a poder certificar, tenemos que esperar que acabe la pandemia, ¿no? Entonces, como les comento, en este sentido se da flexibilidad a que se utilice esta herramienta, ¿no? Esta forma de auditar de forma remota. Sí, el área técnica de la casa certificadora debe evaluar a través de su auditor líder, ¿no? Con la organización qué porcentaje se puede cubrir vía remota. Se puede cubrir más del 30% efectivamente, ¿no? Por ejemplo, podría ser que una organización se audite en un 70% remotamente, que ya es bastante, y solo requiera, pues, un día de campo para poder ver alguna actividad que va a ser imposible ver a través de los dispositivos de TIC, ¿no? Entonces, hemos dado esa precisión. Y por último, la ISO 19011, como la IAF-MD4, como les comento, esta normativa, digamos, está asociada al manejo de las herramientas TIC, ¿no? Y la 19011, pues, es nuestra directriz general para el proceso de auditorías. Estos son los dos, digamos, los dos elementos que hay que revisar, ¿no? Todas las organizaciones tienen que tener en cuenta para las auditorías remotas. Debe ser de conocimiento y considerados por los auditores, por supuesto, ¿no? Nosotros ya hemos recibido una capacitación ya desde que inició la pandemia para poder estar atentos a la evaluación a este tipo de evaluaciones. Muy bien, acá tenemos la tabla de la 19011. ¿no? Entonces vamos a ver que, digamos, dentro de la metodología, el contenido de la metodología es similar tanto para la auditoría presencial o en el sitio como para la auditoría remota. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿No? ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar, digamos, el medio. No va a ser presencial, sino va a ser a través de un dispositivo. Acá pueden ver, ¿no? Tenemos que hacer entrevistas, tenemos que hacer la revisión de documentos, el muestreo, etcétera. Y lo propio, ¿no? Realización de entrevistas, sea presencialmente o sea remotamente, vamos a tener que cumplir con este método de auditoría, que esto es lo que se recuerda
si nos están escuchando los auditores, dentro de la reunión de apertura. Vamos a tener siempre también una parte sincrónica, que es donde tenemos la interacción directa con el auditado o la organización, y una asincrónica, ¿no? Que es sin interacción. Entonces, cada una de ellas pues cumple un rol importante dentro de la auditoría. Siempre hay una parte asincrónica de preparación o de reunión de auditores, ¿no? O de observación de campo. Igual, ¿no? Yo creo que la parte asincrónica va a ser sumamente relevante en estos procesos de auditoría remota, ya que debemos ser bastante eficientes. En la última auditoría remota que tuve con una organización, tuvimos que remarcar, ¿no? Un tiempo asincrónico previo a la auditoría, digamos, a la auditoría a través, pues, de la plataforma que se haya escogido, ¿no? La auditoría directa o a las entrevistas directas. Porque la preparación va a ser un punto importante y está dentro de la planificación de auditorías, ¿no? Los auditores tienen que prepararse, sea internos, auditores internos o externos, tienen que prepararse, tienen que revisar la documentación oportunamente, porque estos contactos remotos deben ser los más eficientes, ¿no? Los más eficientes, ya lo he vivido, esta organización estaba en provincia y digamos, tomamos en cuenta 2 horas sincrónicas de entrevista. Yo ya preparada, tenía 2 horas, digamos, de tiempo de preparación, además de ya haber recibido la información con tiempo, básicamente para hacer la revisión o la auditoría documental, y luego las entrevistas para recabar las evidencias ya del entrevistado, o de los registros, documentos y otros lugares que se podía acceder a través de los medios remotos, para poder confirmar, pues, si el sistema o si los requisitos cumplían con lo determinado en la norma en cuestión, ¿no? Entonces, como ven, se tiene que seguir, digamos, el mismo protocolo como si estuviéramos haciendo de forma presencial, pero vamos a tener que ser mucho más eficientes en la parte de las entrevistas. Ya dentro del manejo de las auditorías remotas, seguro vamos a tener estas cuestiones y más, ¿no? Cuando vemos en los ambientes, las imágenes, ¿estamos viendo imágenes en tiempo real o estamos viendo registros de videos? Ojo que el proceso de certificación o auditorías de sistemas de gestión son procesos voluntarios, ¿no? No son procesos que a la organización nadie lo ha obligado a implementar un sistema de gestión y a pasar por auditorías. Es un proceso voluntario para la mejora de su sistema y de su organización. Entonces, por lo tanto, tampoco podemos ponernos, pues, en situaciones subjetivas de asumir que no son ciertas. Sin embargo, siempre se recuerda, pues, la veracidad y los acuerdos de confianza que hay para digamos, estas actuaciones, ¿no? Para poder evitar estas actuaciones. Porque igual se nos puede ocurrir, ¿no? Que nos puedan presentar, mire, le hemos hecho un video de todas las instalaciones, y ese video puede bien estar editado. ¿Podemos capturar todo sobre el sitio remoto o estamos siendo guiados a selección de la empresa, ¿no? La auditoría siempre se dice que es una foto del momento, el auditor a juicio de experto tiene que seleccionar sus muestras, y por lo tanto, sí, puede ser que caigamos en el hecho de que el auditado nos guíe por donde él considere, ¿no? Entonces ahí el auditor pues tiene que estar preparado y básicamente seguir las pautas digamos, de lo que ya se ha visto, de lo que se conoce en la toma de muestras. Al planificar una entrevista remota, habrá una conexión a internet estable y la persona entrevistada ha sido entrenada en el uso de la plataforma virtual. Esto es importantísimo, ¿no? Evidentemente, estamos expuestos a que nos pase N situaciones, ¿no? Principalmente el tema de la conexión, el tema del mantenimiento de digamos, la plataforma y otros, ¿no? Entonces, asimismo, y de hecho que sí me pasó, porque uno de mis entrevistados no estaba muy familiarizado con la plataforma que estábamos usando, entonces por ahí
tomamos 5 minutos para que él pueda hacer las presentaciones de sus evidencias. Todo esto se podría ahorrar si hacemos pues, una buena preparación en función a los recursos acordados que vamos a utilizar nuevamente. La planificación es importantísima. ¿Pueden los procesos y sedes ser auditados de manera realista fuera del sitio? Vamos a hacer el mayor esfuerzo, y de hecho que a mí me ha parecido bastante interesante las auditorías remotas en las que he participado. Sin embargo, siempre va a haber un sesgo, ¿no? Siempre va a haber un riesgo de que no podamos auditar de forma, pues, completa, ¿no? Muchas de estas preguntas se responderán en la visita del sitio, evidentemente, ¿no? El próximo año, o cuando aplique y retornemos, pues, veremos si efectivamente hemos estado bastante juiciosos, ¿no? En calcular, ¿no? El porcentaje de visita, digamos, física o en-site, y el porcentaje virtual. ¿Qué es necesario considerar en estas cuestiones? Acá tenemos una pregunta. ¿Qué es necesario considerar? ¿Qué creen ustedes? Acá es importantísimo el tema de riesgos y oportunidades. Tenemos que adelantarnos a las situaciones que se puedan presentar. Por lo tanto, es necesario ver los riesgos, digamos, aplicables a esta condición. Así como riesgos, vamos a tener también oportunidades. Vamos a ver un poquito más. Como les comenté, el manejo de auditorías remotas cumplen exactamente el mismo protocolo de lo que señala la 19.011, ¿no? Básicamente vamos a utilizar las TIC. La planificación acá está remarcada, es una etapa principal para poder ser eficaces en esta auditoría. Recordemos que el proceso de entrevista debemos hacerlo más eficientes, ya que es cansado. Cansa estar en contacto, digamos, preguntando y repreguntando, y el auditado mantenerlo más de una hora. Ahora vamos a ver en buenas prácticas algunos tips que hay que tomar en cuenta. Vamos a tener dentro de las etapas la planificación, la ejecución, el reporte de auditoría, las correcciones, acción correctiva y su seguimiento. Muy bien, las plataformas, pues nuevamente, repito, la organización con la casa certificadora o con el auditor, si es una auditoría interna y la organización ha decidido contratar un auditor externo, pues para que lo apoye a su auditoría interna, tienen que coordinar, ¿no? Bajo qué plataforma vamos a contactarnos para poder hacer la parte sincrónica, las entrevistas, la evaluación de las evidencias y acceso a las instalaciones en caso que aplique. El proceso de auditoría va a cumplir con sus etapas según las directrices de la 19.011. Nuevamente, acá en este proceso de evaluación en remota, lo que le estamos adicionando es la IAF-MD4, que está asociado al manejo de las TIC, ¿no? Nuevamente, ¿no? Son los dos elementos importantes para llevar a cabo una evaluación. Lo que cambia es la interacción humana a través de los dispositivos virtuales, ¿no? Acá queda claro ya lo que hemos estado comentando. Muy bien, tenemos un elemento importante dentro de la administración de la auditoría, que son los programas de auditoría. ¿Qué es un programa de auditoría? ¿Qué es lo que dice la 19.011 en su versión 2018? Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. Bien, entonces un programa que puede ser de 1 año, 2 años, vamos a tener un conjunto de auditorías aplicables a los sistemas de gestión con lo que cuenta la organización, así también como evaluaciones seguro de segunda parte, la auditoría interna. Es un programa dinámico, ¿no? Que tiene que estar retroalimentándose de los resultados de las auditorías previas, de los riesgos críticos, ¿no? De las organizaciones, y así como también, pues, de los procesos relevantes, ¿no? ¿Existen riesgos y oportunidades relacionados, asociados al programa de auditoría? Por supuesto, nosotros preveemos cumplir, sin embargo, podemos tener riesgos asociados a los auditores, al equipo, ahora en este caso a las TICs, ¿no? Entonces, el programa tiene que considerar los riesgos aplicables
para el objetivo de las auditorías. Yo quiero evaluar la conformidad con los requisitos legales, la conformidad con la gestión de calidad, la conformidad de la mejora en el desempeño ambiental y otros. Entonces, debo de considerar qué riesgos y oportunidades están asociadas, pues, al cumplimiento de este programa. Las personas que gestionan el programa de auditoría deberían identificar los riesgos y oportunidades considerados al elaborar el programa de auditoría. Muy bien, nos queda claro que este proceso tiene que identificar los riesgos aplicables a la administración de la auditoría y esto se va a hacer en la planificación de la auditoría. Evidentemente, en este contexto de pandemia, si bien es cierto, tenemos que actualizar el programa, que acá lo tenemos, pero si vemos, digamos, este es un ejemplo, no es necesario, no es obligatorio que todas las organizaciones hayan planteado su gestión de riesgos como lo presento, pero sin embargo, muchas de ellas quizás tienen esta práctica, ¿no? Tienen los riesgos y oportunidades del sistema de gestión de la organización, seguro integrado ya a la organización, y evidentemente tenemos la pandemia. Si vamos a un nivel, digamos, de escala mayor, hasta ver o hasta detallar las evaluaciones de conformidad, antes de actualizar, digamos, los riesgos asociados a las auditorías, tendremos que preguntarnos, oiga, ¿y los riesgos asociados a este nuevo contexto? Seguro muchos manejarán, pues, el análisis de contexto interno y externo a través del FODA, ¿no? Que es un requisito de estas normas internacionales. Entonces, nuevamente repito, esta pandemia es una amenaza del contexto externo, esta tendrá que ir ahí, y esta pandemia conlleva una serie de eventos que van a impactar, ¿no? No solo a nivel externo, ¿no? De la organización, por supuesto internamente. Acá les he puesto algunos ejemplitos. Y la organización, una vez que reconozca, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? Porque nunca va a calzar, este modelo nunca va a calzar a cualquier organización, pero seguro algunos de ellos podría reconocer por qué no, ¿no? Entonces, por ejemplo, en debilidad, ¿no? ¿Cómo una organización se puede plantear los eventos asociados a esta pandemia? Evidentemente va a haber una falta de experiencia previa que guíe mis actuaciones. Yo no estaba preparado, no tenía ni siquiera tenía un plan de continuidad de negocio. Entonces, ahorita yo estoy adecuándome a la situación tal cual, digamos, la pandemia llegó al Perú, ¿no? Entonces, estoy asumiendo, digamos, las consecuencias de lo que está pasando en el contexto externo y por lo tanto lo estoy sintiendo internamente, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía una falta de previsión. También vamos a presentar la debilidad interna de las limitantes para cumplir las actividades del SIC, y lo resalto en azul porque acá es donde vamos a tener pues estos potenciales incumplimientos de las evaluaciones de conformidad, ¿no? Como las auditorías, y no solo las auditorías, seguro no vamos a poder cumplir las calibraciones, cumplir las programaciones de mantenimiento que la tenemos que hacer en lugares, digamos, concurridos y otros, ¿no? Nos estamos adecuando y por lo tanto es importante que la organización a este nivel reconozca, digamos, estas amenazas y oportunidades que está generando, pues, esta pandemia, ¿no? Es multidimensional los efectos y, por supuesto, va a aplicar a cada organización que haga la práctica. Y seguro después de hacer este análisis a la organización transversal, ¿no? Tenemos una matriz de riesgos y oportunidades. Muchas de las organizaciones están aplicando su matriz para poder cumplir esta evaluación, este pensamiento basado en el riesgo de forma explícita. Seguro vamos a tener que actualizar el IPER para poder detallar respecto a los efectos del teletrabajo, los efectos ergonómicos, los efectos psicosociales. Los procesos, dentro de los procesos, si nos vamos a la matriz de riesgos y oportunidades, vamos a tener el proceso del sistema de gestión con sus, digamos, actividades específicas, que es la revisión por la dirección, digamos, la actualización documentaria, y es la ejecución o administración de las auditorías, ¿no? Y en este frente lo podemos reconocer en la matriz de riesgos o detallar, por supuesto, como se ha indicado en el programa de auditorías.
es importante que se reconozca, ¿no? Como señala la 19.011, debemos de reconocer los riesgos y oportunidades aplicables a este proceso de administración de auditoría, y esta PPT básicamente iba orientado pues a ver un poquito el riesgo desde un punto más integral aplicable a la organización, ¿no? Y cómo es que va a decantar en los diferentes procesos, por supuesto también para las actividades de evaluación de la conformidad. Muy bien, vamos a dar algunos ejemplos ya centrándonos, o sea, porque el otro PPT nos puede dar mucho pie para hablar en riesgos y oportunidades en diferentes frentes, pero ahorita centrándonos a la administración de la auditoría, ¿no? La evaluación de riesgos podría estar relacionada con, en la ejecución de auditorías remotas, a las TIC, a las herramientas de información y comunicación, al software, hardware que estemos utilizando, a la falta de mantenimiento, riesgos relacionados a la seguridad, pérdida de datos, que nos está enviando un correo o nosotros estamos, ahí inmediatamente recibimos las evidencias, estamos trabajando las evidencias con los criterios de auditoría para poder sacar la conclusión de la conformidad, se nos colgó el sistema y perdimos los datos, no utilizamos la nube. En realidad podríamos tener muchos problemas de seguridad si no identificamos previamente estas situaciones y tomamos acción, ¿no? Mira, todo lo que se reciba se va a recibir respaldado. Vamos a utilizar tal plataforma. Vamos a hacer el horario, ¿no? La verdad a mí me convenía mucho auditar de 10 a 12, creo que en la mañana se satura, y también pues muy tarde, entre las 4 y 6, también era una hora complicada. Y bueno, la confidencialidad, vamos a tener la data disponible de la organización, ¿no? Si bien es cierto, presencialmente nosotros revisábamos dentro de la organización la data de forma física como lo tenían, pero ahora lo tienen que escanear, lo tienen que digitalizar y nos los tienen que enviar, y por lo tanto hay que guardar pues la confidencialidad que siempre hemos guardado ahora de forma mucho más estricta, y remarcarlo por supuesto en la apertura. Acceso de personas a datos no autorizados en la transmisión. Bueno, acá hay que tener cuidado, ¿no? Utilizar las plataformas más seguras para que no tengamos pues ahí una intromisión no esperada. Riesgos operacionales o de recursos humanos, posibles interrupciones en el ambiente remoto. La verdad, el momento de la auditoría puede ser que lo ideal es que quizás los colaboradores de la organización están en la sede, ¿no? En la sede principal, ¿no? Sede administrativa, y en este caso, por ejemplo, en la última auditoría yo estaba en mi casa. Lo ideal es que ambos estemos en un ambiente adecuado para poder llevar a cabo el proceso de auditoría, y pues que no tengamos barreras adicionales ya a la conexión, que es lo que para lo que estamos, digamos, previendo los controles. Pero también hay que reconocer que muchos del personal de la organización puede estar en su casa, ¿no? Entonces, evidentemente, podrían haber interrupciones, no solo de la parte del entrevistado, también del auditor. En mi caso, bueno, no tuve ninguna interrupción en la auditoría que he pasado, pero sí, no puede pasar. ¿Por qué no? Manejo de tiempos, falta o exceso. Normalmente siempre falta tiempo durante la auditoría. Nunca hay excesos, pero podría ser que por ahí, ¿sabes qué? Me pasó en esta auditoría que planifiqué más de lo debido. Retrasos en la entrega de la información. Acá sí hay que estar bien, con mucha antelación, mucha oportunidad, solicitar la información, porque va a ser importante y valiosa para hacerlo más eficientes al momento de las entrevistas. Personal no capacitado en el manejo de las herramientas de información. Hay que darle una inducción a este curso mismo, ¿no? Hay que darle una inducción al personal para que sepa cómo es que se va a llevar la auditoría remota, qué plataforma va a usar, en el plan de auditoría, ¿no? En qué momento va a ser la auditoría, y por supuesto asegurar pues un espacio adecuado, sin interrupciones. Bueno, uno hace lo posible, pero si está en casa, imagínense, estamos con la doble presencia. Auditorías, algunas oportunidades, ¿por qué no? ¿Por qué no presentarse? También debemos de resaltar que
esta forma de llevar a cabo esta evaluación de conformidad nos va a dar algunas oportunidades, ¿no? Menos emisión de carbono por emisión de logística, no tenemos que hacer el viaje, no tenemos que hacer el traslado, ¿no? Entonces, no tenemos que imprimir. Evidentemente, todos los impactos se traducen a emisión de carbono. Entonces, acá vamos a tener una reducción por el tema ambiental. De hecho, lo mejor de toda esta coyuntura ha sido la parte ambiental, ¿no? Ahí nos queda como mensaje para poder planificar a futuro. Disminución de tiempos de auditoría, ¿no? Evidentemente, ¿no? La logística cubre un buen tiempo, un buen porcentaje en la planificación de tiempo de la auditoría. En este caso vamos a omitir estos y vamos pues básicamente a orientarnos a lo propio, ¿no? A la actividad de revisión documental, a contactos sincrónicos y asincrónicos. Revisión previa de documentación, evaluación documental no interactiva, por supuesto, ¿no? Hay que aprovechar esa oportunidad que podemos revisar la documentación con tiempo y es necesario hacerlo para poder ser nuevamente eficaz y eficiente. Ahorro en costos, por supuesto, vamos a omitir logística, hotel, transporte, y eso también impacta en el costo. Muy bien, algunas buenas prácticas para ir terminando. Voy a ver qué hora. Sí, ya estoy con el tiempo. Buenas prácticas, esto ya es rapidito, ya creo que es mi penúltima PPT. Asegurarse de que se esté utilizando los protocolos de acceso remoto acordados, incluidos los dispositivos de software y otros solicitados. Esto ya lo hemos comentado, importantísimo ponernos de acuerdo con la organización. Qué plataforma y qué dispositivos vamos a utilizar. Es necesario asegurar que la información esté digitalizada, ¿no? Eso también es importante. Mira, logística, tienes entrevista de 10 a 12, ¿no? Entonces, de 8 a 10 has tenido que enviar toda la información. Utilizar planos, diagramas de flujo para ubicarse remotamente. Esto es prioritario mucho más si va a ser una auditoría por primera vez. Solicitar información documentada del sistema de gestión con anticipación. Elaborar el plan de auditoría con anticipación. Esto es importantísimo, ¿no? El plan tiene que llegar a tiempo para que el personal pueda ver en qué momento le toca, dónde está ubicado el personal, puede estar en su casa, puede estar en la sede misma, y según eso ver pues los aspectos también de resultados de la auditoría, ¿no? Si tomas copias de pantalla de documentos, pida permiso. Mira, vamos a tomar esta copia para poder fluir con la entrevista, seguir recabando evidencias, porque luego seguro en un gabinete yo voy a poder hacer mi informe. Acá, por ejemplo, una buena práctica respecto al plan, en este caso se incluyó la parte de métodos de auditorías. ¿Qué herramienta íbamos a utilizar? Por ejemplo, Google Meet en este caso, y también equipos móviles para contacto con el auditado, correo electrónico, además de pues, reconocer que esta auditoría se hacía de forma remota, ¿no? Entonces, esto no es fiel, acá ya he puesto pues, por temas de confidencialidad, estos correos no pertenecen a la persona, pero sí le quería mostrar que se incluyeron los correos electrónicos para que sepan, pues, hacer la invitación previa y que ellos puedan acceder sin ningún problema, ¿no? A qué hora nos vamos a reunir y cuáles son los requisitos que se va a auditar. Comunicar de forma oportuna al personal involucrado de la auditoría, ¿no? Eso es importantísimo, y dónde los vamos a encontrar y bajo qué medios nos vamos a comunicar. Debemos estar preparados y ser eficientes durante la entrevista. El auditado se siente cansado. A mí en una de las entrevistas me hizo saber, él estaba en Juliaca y me dijo, ingeniera, creo que ya pasaron las 2 horas. A veces uno, en el afán de poder cumplir pues todos los requisitos planificados, se puede extender ahí 10 minutos, ¿no? Pero sí, hay que reconocer que al auditado le cansa, pues es importante que se dé unos tiempitos por ergonomía para que también sea lo mejor aprovechado estas reuniones. El informe de auditoría debe indicar el uso de las tecnologías de información, como desde el plan ya se está indicando, y por supuesto en el informe se tiene que constar que
qué aplicativos, ¿no? O qué plataformas se usaron. Procesos no cubiertos en su totalidad, ¿no? También, si bien es cierto, nosotros en la última auditoría cubrimos el 100% de los requisitos, pero quedó claro que la próxima auditoría tenía que hacerse presencial para hacer la visita a las instalaciones y poder reforzar los requisitos de 8.1, que es el tema de control operacional para medio ambiente, salud y seguridad, la entrevista al personal por temas de antisoborno y digamos, el control de la prestación del servicio para temas de calidad. Hacer pequeños intervalos por ergonomía, ¿no? Para reducir la fatiga ocular. Sí, hay efectos ergonómicos, de todas maneras se siente teniendo esta dinámica digamos, de actividades sincrónicas y asincrónicas, se va a sentir una fatiga ergonómica y hay que considerar, pues, si tienes 2 horas de entrevista, 5 minutos, ¿no? A la hora puede funcionar bastante bien, ¿no? Esa pausa. Capacitar al personal en las herramientas de información y comunicación a usar. Capacitar al equipo auditor, ¿no? Si eres auditor interno, pues esta información es interesante como parte de tu capacitación y tu, digamos, la ejecución en las auditorías remotas. Y en lo posible, el ambiente de trabajo, evitar interrupciones, ¿no? Nuevamente recordemos el caso de este diplomático que estaba en pleno trabajo y entró su hija. ¿Por qué no? Yo tengo 3 hijos y he estado expuesto al mismo riesgo y la verdad sí te causa un poquito de ansiedad la posibilidad. Muy bien, con esto cerramos la presentación. Hemos hablado pues de los aspectos asociados digamos, a las evaluaciones de conformidad en función a la IAF, el manejo de las auditorías, las buenas prácticas, la gestión de riesgos. Espero que haya sido interesante la presentación. Te escucho, Mariel. Sí, muchas gracias, Mary, por tu exposición y muchas gracias también. A ver, vamos a pasar, tengo algunas consultas. Igual pueden seguir haciéndome llegar sus consultas por el chat. La primera consulta que tenemos es, ¿dónde incluyo los riesgos y oportunidades de la planificación de la auditoría remota? Lo podemos identificar en el programa de auditorías. Lo que pasa es que lo ideal es que el programa de auditorías tenga un campo, ¿no?, que señale riesgos y oportunidades. Pero tampoco está mal si lo identificamos dentro de la matriz de riesgos. Seguro está el proceso de sistema de gestión integrado. Dentro del proceso de sistema de gestión integrado está la actividad de auditorías. Entonces, ¿cuáles son los nuevos riesgos que se va a generar en función a la ejecución de auditorías remotas? Puede estar ahí y se pueden detallar algunos específicos en el programa. Perfecto, muchas gracias. La siguiente consulta es, ¿qué pasa si no podemos acceder con cámaras para ver los procesos productivos? Bueno, hay que anotarlo. Como señala la presentación, hay que anotar en el informe de auditoría que quizás se planificó, mira, vamos a tener la cámara en el área productiva B, ¿no? Y vamos a tener en el área de empacado. Y sin embargo, no se pudo acceder, la cámara por A o B no estuvo habilitada, nos puede pasar muchas cosas en el momento. Se anota en el informe y se recalca que esto debe ser pues auditado de forma presencial en la próxima auditoría. Si estuviéramos en una auditoría de certificación, igual nos puede pasar esta situación, ¿no? Igual debe quedar anotado por el auditor líder y si ha considerado un tiempo de campo, porque como les comenté, va a haber un gran porcentaje que se puede hacer remotamente, pero ese porcentaje que se va a hacer en campo, más si estamos auditando medio ambiente, salud y seguridad, ¿no? Tiene que comunicarse al equipo auditor para que lo pueda, pues, revisar dentro de su previsión, dentro de su plan. Gracias, Mary.
Vamos con la tercera consulta. ¿Sería necesario que los auditores internos se capaciten en el manejo de auditorías remotas? Sí, sí, la verdad que es bastante recomendable, ¿no? Es bastante recomendable, básicamente no es llevar un curso nuevamente de la administración de la auditoría, porque ya lo he remarcado, ¿no? La auditoría se sigue las mismas etapas que hacer una presencial o hacer una remota, ¿no? En este caso la diferencia, digamos, es el medio, ¿no? No vamos a poder hacerlo en el site, en el medio físico, sino a través de un acceso remoto. Es interesante que se capaciten, ¿no? Que puedan ver estos nuevos riesgos y oportunidades, que puedan practicar su plan de auditoría, ¿no? ¿Cuál va a ser la estrategia de un plan de auditoría en función a los procesos, a las actividades y, por supuesto, pues a los principales riesgos que para esa organización le apliquen, ¿no? Yo creo que sí, así como los auditores de tercera parte nos hemos capacitado, evidentemente, pues es una buena práctica. Gracias, Mary. No sé si alguien más tiene alguna consulta adicional. Ya no tenemos ninguna otra consulta. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta. A ver, demos unos segunditos. Sí, claro. Aquí me ha llegado otra consulta por interno. ¿Cómo, como organización, debo revisar de forma obligatoria las normas IAF para mis auditorías internas? Para las auditorías internas, la norma, nosotros tenemos los sistemas de gestión, por ejemplo, la ISO 9000, la ISO 14000, en el requisito 9.2, que es el requisito, digamos, que demanda la ejecución de una auditoría interna, señala que debemos revisar la ISO 19011. Por lo tanto, la ISO 19011 es la directriz que debemos usar para poder, digamos, gestionar las auditorías, para poder ejecutar las auditorías, para poder capacitarnos. Esta 19011 tiene los componentes del manejo de auditorías remotas para complementar, como yo les comenté, en una de las directivas últimas que ha hecho la ISO. En abril del 2020 se ha generado la directiva de auditorías remotas, ¿no? Igual es una norma, digamos, de ayuda, ¿no? No es una norma obligatoria, es una norma de ayuda para poder gestionar auditorías remotas elaborado por la ISO y por la IF. O sea, ¿qué más, qué mejor ayuda de tomar en cuenta también, además de la 19011, esta normativa que si gustas yo te la paso para que la puedas compartir a todos los participantes? Perfecto, muchas gracias. Sí, sería de gran ayuda. Bueno, creo que ahora sí no tenemos ninguna consulta adicional. Mary, muchísimas gracias nuevamente por tu exposición y a todos los asistentes por acompañarnos el día de hoy. Antes de retirarse, les agradeceremos que puedan responder una breve encuesta, ya que sus respuestas y comentarios nos ayudarán a continuar mejorando nuestros eventos. Por último, comparto con ustedes el cronograma de nuestros próximos webinars para que puedan acompañarnos. Este cronograma lo pueden encontrar también en nuestra página web. Muchísimas gracias a todos nuevamente. Muchas gracias también. Hasta luego, Mary. Gracias, Mariel. Un gusto.